palabra de David. Entonces, vamos a ponernos un momentito el pie otra vez, hermanos. Salmo 5. Muy bien, vamos entonces a leer otra vez, como dijo nuestro hermano Isidro, vamos a leer en forma alternada y cuando lleguemos al versículo 12 nos unimos todos. Dice el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, pues vamos a ver, hermanos, aquí en las presentaciones, ahí en la pared, hermanos, vamos a ir viendo el estudio. Y vamos a estar meditando en este salmo que tiene 5 cosas muy especiales que nos va a enseñar. 5 cosas muy maravillosas para que pongamos atención en lo que Dios nos dice a través de su palabra. No olvidemos, hermanos, que estamos en la primera parte, en el primer libro, en la estructura del libro de los salmos. Los salmos están divididos en 5 libros y el libro 1 va del Salmo 1 hasta el 41. Estamos aquí en esta parte. Apenas vamos iniciando propiamente. Vamos en el Salmo número 5. Y la mayoría de estos salmos, como lo podemos ver, los escribió David. Si ustedes quieren ver en la parte de arriba del versículo 1, hay unas palabras raras. No nos hemos metido en esas palabras raras, no hemos puesto mucha atención en eso, porque solamente son indicaciones hebreas. Pero dice al músico principal sobre Neilot. Pero lo importante es que dice Salmo de David. ¿Quién escribió entonces este salmo? Pues es David. El rey David fue el que escribió este salmo. Y él nos va a mostrar que estaba pasando por una situación difícil porque había enemigos que estaban acechando hacia él. Y va a darnos bajo la dirección del Señor una gran enseñanza acerca de esta situación. Bueno, no olvidemos también que los salmos están divididos, clasificados por salmos que son penitenciales. Los penitenciales tienen que ver con arrepentimiento, tienen que ver con el dolor que se siente de haberle fallado a Dios, de haber pecado contra Dios. Esos son los penitenciales. Los históricos tienen que ver con la manera como Dios ha guiado a su pueblo a través de las diferentes épocas, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó a la tierra prometida, cómo los ayudó a enfrentarse a sus enemigos, etc. Los imprecativos tienen que ver con la enseñanza de David, que está pidiendo que Dios le haga justicia y que además castigue a los malos. Y cosa muy especial, porque el Salmo 5 es un salmo imprecativo, porque aquí David le va a pedir al Señor que castigue a los malos. Por favor, veamos al versículo 10. Vamos al versículo 10. Salmo 5, versículo 10. Dice así. A ver, lo leemos todos juntos. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos,
Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Entonces, esa es la razón de por qué David está pidiendo el castigo, porque la gente mala se ha rebelado contra Dios. No solamente es el problema contra David, sino también es el problema contra Dios. Y David le dice, pues castígalo, Señor, mira, se te están rebelando. Entonces, a esos salmos se les llama, ¿salmos qué? Imprecativos. Muy bien. Y ya después vienen los mesiánicos, que tienen que ver con el Mesías, tienen que ver con los salmos de gratitud, y etcétera, etcétera. Entonces, así está la clasificación de los salmos. Más adelante vamos a estar viendo más acerca de esta clasificación. Bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a entrar en el Salmo 5 y el título es En audiencia con Dios. Ese es el título que vamos a ponerle a este salmo. Porque David no quiere, más bien se acerca a Dios para expresar su situación y clama ante Dios como si fuera en una audiencia, ¿sí? Es decir, como está buscando a Dios como si fuera su abogado, como la persona o al juez que va a pedirle la ayuda para que le resuelva la situación que está viviendo. Entonces va a una audiencia, ¿sí? Y vamos a ver aquí en este salmo, vamos a ver que este salmo es un salmo imprecatorio, es un salmo que tiene que ver con la situación donde David, en este caso el rey David, pide el castigo divino para todos aquellos que andan mal con Dios. En contraste con lo que está pidiendo, pide ser guiado por Dios en justicia y que todos los que confían en Él se alegren y sean bendecidos por el Señor. Entonces, primero pide o está pidiendo que castigue a los malos, pero también que tenga misericordia de Él, que lo guíe por el camino correcto, pero no solamente a Él, sino también a todos aquellos que están haciendo lo mismo, que están buscando a Dios. Entonces veamos, aquí hay dos situaciones. Castigo para los malos, pero bendiciones y protección para aquellos que andan en el camino de Dios. Entonces, esa es la situación de este salmo. ¿Qué vamos a encontrar en este salmo? Pues vamos a ver 5 cosas. Primero, la solicitud de audiencia. David va a ir a un lugar especial para pedirle la ayuda a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. En segundo lugar, va a mostrar los argumentos de por qué quiere esa audiencia. Le va a mostrar a Dios por qué quiere que Dios le resuelva su situación. En tercer lugar, ya está en la sala de la audiencia y está exponiendo su situación, se está abriendo delante de Dios para que el Señor actúe en su beneficio. Número 4, el demandante en audiencia, donde ahora ahí está mostrando David todo lo que necesita para salir de su problema. Y por último, por fin termina la audiencia y a la salida, cuando ya sale de la sala, pues ya sale totalmente diferente. Ahora se ha descargado ante Dios, ahora ya ha expuesto su necesidad, pues ahora ya está tranquilo, ya se ha desahogado, ahora ya sabe que Dios va a actuar en su favor. Entonces, miren, hermanos, en cada salmo hay una enseñanza grandiosa para nuestras vidas y debemos de aprender de eso. No debemos de acostumbrarnos a decir oraciones muy repetitivas, ¿sí? A veces como que actuamos o decimos ciertas frases que ya se vuelven monótonas, que ya cada oración la vamos diciendo. No, tenemos que aprender a abrir nuestro corazón y decirle al Señor lo que sentimos. Imagínense un niño que se acerca con su papá, oh amado padre, Dios, por favor, dame 5 pesos para comprarme un helado. ¿Cómo veríamos a ese niño? Ya, niño, ya, habla bien, ¿verdad? Le diríamos así. Pues a veces actuamos de esa manera con Dios, como que, perdón por la expresión, le echamos mucha crema y ya saben ustedes a qué, ¿verdad? Como que hablamos tanto que no vale la pena. Tenemos que ser abiertos, sinceros, de la manera como le hablamos a un padre o a mamá, ¿sí?
Entonces, sin tanta rimbombancia, sin tantos bombos y platillos, sino simplemente hablarle directamente a Dios. Y es lo que hace aquí David. David se abre ante Dios y en cada salmo él está expresando esa situación delante de Dios de una manera abierta ante Dios, porque sabe que Dios le escucha. Bien, entonces vamos a ver esas 5 cosas, sí. Pero perdón, el levantarse en las mañanas y decir buenos días madre, buenos días padre, eso es monótono, ¿no? O sea, el siempre saludar es como pedirle a nuestro padre buenos días. Ah, sí, claro, sí. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero cuando ya somos muy repetitivos, ese es el problema. Ahí donde tenemos que... Sí, por ejemplo, decimos, papi, buenos días, o mami, buenos días, y así está bien. Pero cuando nos acercamos a Dios, también tenemos que hacer, y de la misma manera, abiertos con el Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora aquí. Número 1, la solicitud de audiencia. Veamos lo que dice los versículos del 1 al 3, los versículos del 1 al 3. Escucha, veamos las palabras que están en rojo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, las palabras que están en azul es porque existe una situación muy especial en la vida del rey David. Ahorita lo vamos a ver. Pero veamos las palabras en rojo. David está hablando con Dios de una manera abierta, sincera, sin que haya barreras, como si, otra vez, volviendo a la situación familiar, de padre a hijo, en donde hay esa intimidad y esa confianza de decirle a Dios. Ahora, por favor, vayamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, y veamos lo que nos dice en este pasaje. Hebreos capítulo 4, y leamos por favor el versículo 16, 4:16 de la carta a los Hebreos. A ver, todos juntos vamos a leer este texto. Hebreos 4:16. Y dice la palabra del Señor, todos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo debemos de acercarnos? Confiadamente. ¿Cómo se acerca un niño a su papá? Confiadamente, ¿sí? Confiadamente, ¿sí? Se cuenta la historia de un niño que estaba en la noche ya a punto de dormirse y le dice a su papá, papi, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y el papá deja de estar haciendo sus cosas, y el papá estaba en la sala y deja de hacer sus cosas y va a la recámara del niño y le lleva un vaso de agua. Pasan unos minutos y vuelve otra vez a decir, papi, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y bueno, el papá otra vez regresa y le lleva un vaso de agua al niño. Pasan unos minutos más adelante y le vuelve a decir, papi, necesito más agua. ¿Puedes traerme un vaso? Y el papá ya está así medio molesto. Dice, bueno, está bien. Y le lleva. Y luego pasan unos minutos, papi, quiero ir al baño. Ay, y empieza a molestarse el papá, pero ahí va el papá, ¿sí? Pasa todavía otro tiempo y dice, papi, ¿puedes leerme un cuento? Mira, niño, si no te duermes te voy a dar unas nalgadas. Pasan unos minutos, dice, papi, cuando vengas y me des las nalgadas, ¿me traes otro vaso de agua? Porque le tiene confianza al papá. Así debemos de ser nosotros también, con confianza hacia Dios, ¿sí? Como un niño que no tiene esas barreras, que no tiene esos problemas. Es lo que está haciendo aquí David, ¿sí? Está mostrándole a Dios su confianza y le pide, Dios, escúchame. Tengo una necesidad, tengo un problema y ahorita te lo voy a decir, pero escúchame, Señor, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí lo que dice. Veamos las palabras gemir. La palabra gemir viene de una palabra hebrea y aquí está la palabra hebrea que indica susurro o meditar.
porque David estaba meditando en el problema que tenía y por eso busca la ayuda de Dios. Le estaba dando vueltas en su cabeza una situación grave que ahorita lo vamos a ver, pero le estaba dando vueltas y ya no podía quedarse con esa situación y por eso busca la dirección de Dios, busca la ayuda de Dios. ¿Sí? Hay ocasiones en que un problema nos da vueltas y vueltas y tenemos que decirle, Dios, sácame de esta situación, ayúdame, porque Dios es el único que conoce nuestra necesidad perfectamente y además que nos ayuda, porque Dios es bueno. Número 2, la palabra clamor, aquí viene la palabra hebrea y significa llamar a gritos. Le llama a gritos a Dios porque quiere desahogarse. Quiere que Dios le pueda ayudar a salir de esa situación crítica, ¿sí? Ahora veamos, primero David medita sobre sus enemigos que buscan una oportunidad para acabar con él. Hay enemigos y todo cristiano también tiene enemigos. Aunque tal vez digamos, no, yo no tengo problemas con nadie, no. Hay 3 enemigos que sabemos que espiritualmente están buscando nuestra destrucción. Número 1, el diablo. En segundo lugar, el mundo. Y en tercer lugar, nuestra propia carne y nuestra misma naturaleza humana que se rebela contra Dios. Entonces tenemos enemigos, aunque tal vez digamos, yo estoy bien con mis vecinos, yo estoy bien con esa gente, yo estoy bien en mi familia. No, hay enemigos. Un cristiano siempre va a tener enemigos. El diablo, el mundo y su propia naturaleza humana, su carne, como le llamamos, nuestra propia carne, ¿sí? Entonces, primero David medita sobre sus enemigos que buscan una oportunidad para acabar con él. David clama a Dios con gritos de desesperación, buscando la ayuda divina. Y David, aunque es el rey, ahora es un hombre impotente y necesitado de Dios, como cualquiera de nosotros. No depende de la posición que tengamos en la sociedad, no depende de qué privilegios tengamos en la familia. En un momento dado, todos necesitamos de Dios, y así ocurrió con el rey David. David tenía que sacar adelante su situación, pero busca a Dios. Una de las cosas tan especiales en el rey David es que cuando él tiene problemas, siempre va a Dios. Aun cuando ha pecado, busca a Dios y se arrepiente y le pide a que Dios le ayude. Por eso la Biblia, en el libro de los Hechos, dice que es el hombre conforme al corazón de Dios, porque le busca. Nosotros a veces tenemos problemas y tratamos de buscar cómo solucionarlo, ya a través de los amigos, ya a través de alguna situación económica o ya a través de la familia, y ya cuando no podemos, al final vamos con Dios. Y entonces nos metemos en problemas, cosa que no hacía así David. David siempre iba hacia Dios. Entonces tenemos que aprender eso. Una cosa más. Ahora veamos aquí el texto. Cuando dice David, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, es porque en la mañana se celebraban los sacrificios. Los sacerdotes, los levitas, se levantaban temprano y antes de la salida del sol ya estaban ofreciendo sacrificios adelante de Dios. Entonces, por eso David está diciendo, así como los levitas, como los sacerdotes se presentan con su holocausto, yo también voy a estar delante de Dios en la mañana. Esta expresión de David sugiere la hora del holocausto y al igual que Abraham, Job y los grandes hombres de fe, él busca la presencia de Dios en el altar. ¿Y cuándo se busca la presencia de Dios en el altar? En las mañanas. ¿A qué hora iba el Señor a orar? Pues el Evangelio de Marcos capítulo 1 dice que muy de mañana, siendo aún oscuro, él iba a buscar a Dios, ¿sí? Entonces, es lo mismo en el caso de David. Él va en la mañana para buscar la ayuda de Dios. Dice por ahí el dicho que el que madruga, Dios le ayuda. Pues hay que madrugar, hermanos. Cuando tenemos problemas hay que madrugar, ¿sí? Hay que levantarnos temprano y antes de empezar el quehacer, doblar nuestras rodillas y decir, Dios, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad, aquí está mi situación, ayúdame y yo sé que en ti tengo la victoria, ¿sí? El apóstol Pablo, escribiendo la primera carta a los Corintios, capítulo 16, dice que Cristo nos lleva
de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así es que tenemos que levantarnos temprano y cuando tenemos una necesidad, un problema, hay que buscar a Dios, ¿sí? Y por eso David dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea que madrugaba, al igual que el Señor. Vamos a ver el texto de Marcos capítulo 1, por favor, para que veamos el ejemplo del Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35, por favor. Marcos 1, 35. Lo leemos todos juntos. Marcos 1:35, dice así la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, siendo aún muy oscuro, ¿a qué hora le calcula usted que el Señor iba a orar? Porque dice que aún siendo aún muy oscuro. Hermana, como 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, siendo muy oscuro, bueno, se levantaba el Señor. Entonces, miremos, la historia dice que Martín Lutero se levantaba a las 4 o 5 de la mañana para estar orando 2 horas antes de empezar sus actividades. Así es que, hermanos, cuando oramos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón y vamos tempranito, miren, ya después el día se nos hace ligero porque sabemos que Dios tiene nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra situación en sus manos, ¿sí? Bien, ahora veamos aquí, hay una verdad espiritual en estos versículos. El que es grande con Dios, ¿qué cosa? Es grande en la oración, es grande en la oración. Porque constantemente está buscando al Señor. Entonces, el que es grande con Dios es porque de antemano es un hombre de oración, es un hombre que está constantemente buscando a Dios. ¿Por qué Job era grande? Porque buscaba a Dios. ¿Por qué Abraham era grande? Porque buscaba a Dios. ¿Por qué David fue grande? Porque buscaba a Dios. Eran hombres de oración. ¿Por qué Elías fue un hombre que hizo grandes cosas? Porque era un hombre de oración. Entonces, queremos ver cosas grandes en nuestras vidas y que Dios nos ayude y que nos lleve de victoria en victoria. Pues hay que orar, hay que estar en constante comunión con el Señor. Ahí está la clave, ¿sí? Entonces, aquí está la lección espiritual, la verdad espiritual. El que es grande con Dios es grande en la oración. Bien, vamos ahora aquí al segundo punto. Argumentos para la audiencia. ¿Qué es lo que hace David al presentarse delante de Dios? Ahora vamos a ver aquí los versículos del 4 a 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Miren, ahí están los argumentos de David. No, que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mire, lo que está diciendo David es que si yo veo mal esa gente, si para mí me resulta molesto este tipo de gente, me choca esa gente, ¿cuánto más tú, Señor, que eres santo? ¿Cuánto más tú que eres justo? Entonces, Señor, tú actúa, porque mira esa clase de gente que está en contra tuya. Y veamos acá, por favor. Hay 6 clases de hombres malos. 6 clases de hombres malos. Hombres que Dios aborrece. Los malos, como así les llama, los malos, los insensatos, es decir, los necios, los que no entienden, los que le está uno diciendo, busca a Dios. ¿Y para qué? Busca a Dios. Y mejor me voy a ir a mi trabajo. O sea, son necios porque no quieren buscar a Dios. Están en la ruina espiritual, están mal con Dios, pero aún así están de necios. O como decimos vulgarmente, de tercos, porque no quieren reaccionar. Los iniquidores, los que hacen iniquidad, los que hacen maldad, los que hasta se ríen de sus maldades. A mí no me pasa nada, ¿sí? A mí no me pasa nada. Yo soy consentido por Dios porque hago cosas malas y no me pasa nada. No, eso es muy grave, ¿sí? Los mentirosos, ya sabemos. Los sanguinarios, los que
Los hombres que matan, ¿sí? Y los engañadores. Entonces, hay 6 clases de hombres en los versículos que vimos aquí. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. Ahí están los 6. Ahí están los 6 hombres malos que Dios rechaza. Dios no tiene comunión con ellos, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, vamos a este salmo, por favor. Vamos al Salmo 7 y versículo 11. Vamos a adelantarnos a este salmo. El Salmo 7 y versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. Es un texto pequeño, ¿sí? Salmo 7, 11. El Salmo 7 y versículo 11. Dice así, todos juntos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjense bien, Dios está airado. ¿Qué es estar airado? Enojado. Dios está enojado con el mal. Aquel que no le obedece, aquel que no escucha las razones de Dios, aquel que no toma en consideración lo que Dios le está mostrando, ¿sí? Entonces Dios se enoja. Hay gente que dice, no, es que Dios nunca se enoja, Dios es amor. No, aquí la Biblia dice que Dios se enoja. Y es más, dice el Señor que al que ama, castiga, ¿sí? Al que ama, castiga. O sea, hay gente que dice, no, Dios nunca castiga porque Dios es bondad, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor. No, la Biblia dice otra cosa, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros siempre fuéramos puro amor con nuestros hijos, hermanos? Harían de las suyas los hijos, ¿verdad? Harían de las suyas. Si aún así, castigándolos, hacen lo que se les pega la gana, pues imagínense, hermanos, si no hubiese la corrección. Pues entonces aquí es lo mismo con Dios. Dios está actuando de esa manera. Vamos aquí, ahora vemos la actitud de Dios hacia el mal. ¿Qué actitud tiene Dios? En los versículos que acabamos de leer, en estos versículos del 4 al 6, Dios va a mostrar cuál es su actitud contra aquella gente que es mala. Dios no se complace. Primero, no se complace. Es decir, que Dios no está de acuerdo con su forma de vida. ¿Sí? ¿Vives mal? Bueno, sí, pero dice Dios, yo no estoy de acuerdo contigo. Vive tu vida, ¿sí? Haz lo que se te pega la gana, pero tarde o temprano vamos a hacer cuentas. Tarde o temprano vas a venir a mí y entonces vamos a hacer cuentas. Acaban no sé si vieron las noticias de un magistrado de Aguascalientes que fue asesinado junto con su pareja porque es un gay, y ahí están las consecuencias. Vivió mal, y siendo magistrado, siendo conocedor de las leyes, pero vivió mal. Ahora ya está en la otra vida. Ahora quién sabe qué le está pasando. Pues ya sabemos, ¿verdad? Pero Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a Dios, es decir, que Dios no va a tener comunión con él. Porque como lo vimos en el Salmo 7, Dios está airado. Número 3, los insensatos estarán delante de los ojos de Dios. Es decir, están en la mira de Dios. Dios les está diciendo, te estoy observando, te estoy viendo. Sé que es lo que estás haciendo, ¿eh? No te me sales de mi poder o de mi dirección, porque yo te estoy observando, ¿sí? Te estoy checando, ¿sí? No te puedes esconder de mí. A donde vayas, mira, yo te estoy viendo. Entonces, ¿qué cosa tan tremenda es esta? Número 4, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, los aborrece. Diciendo, no, vete por allá. Perdón por la expresión, pero sáquete, vete por allá. No quiero saber nada de ti, porque vives mal, no me obedeces. Y eso es feo, ¿no? Es mejor que el mundo nos aborrezca, pero que no sea Dios. ¿Sí? Dice el Señor Jesús que seremos aborrecidos por el mundo, que el mundo nos va a rechazar, que el mundo nos va a odiar. Bueno, que el mundo haga eso, pero no Dios. ¿Sí? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, fíjense, ahí está la diferencia, ¿sí? Número 5, Dios destruirá a todos los mentirosos, tarde o temprano, se las van a arreglar con Dios. Y número 6,
Dios abomina al hombre sanguinario y al engañador. Dios lo abomina, lo rechaza completamente. Entonces, miremos qué actitud. Y ese es el argumento que está poniendo David delante de Dios. Señor, tú tienes esa actitud con los hombres malos. Y esos hombres malos son los que me quieren dañar. Esos hombres malos son los que quieren venir contra mí y me quieren destruir. Por favor, ayúdame. Porque tú estás observando la forma de vida de esos hombres. Entonces, por favor, encárgate de ellos. Ese es el argumento que tiene David. Y hermanos, ese argumento también está a nuestro favor, porque los que nos quieren hacer daño no saben con quién se enfrentan. ¿A usted le gustaría que a su niño vamos a poner de 5 o 6 años, le pegaran ahí en la escuela? ¿Qué pasa? ¿Qué haría usted si ahí en la escuela le pegan a su niño? Pues usted va y reclama con la maestra, decir, maestra, mire, ya le pegaron a mi niño, miren, ya me rajaron con el ojo morado, ¿sí? Mire, ya me lo pellizcaron. Usted va y le reclama. Si nosotros como papás, que somos imperfectos y malos, cuidamos a nuestros hijos, Dios que es perfecto y es amoroso y que Dios ve, Él nos va a proteger, ¿sí? El libro de Zacarías dice que somos la niña de los ojos de Dios. Y cuidado cuando alguien se meta con él. Si Dios permite que alguien nos toque, bueno, Dios lo está permitiendo, porque Dios quiere darnos una lección posiblemente. Tal vez Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas y Dios lo permite, pero si Dios no lo permite, hay de aquel que quiera hacernos daño. Le va a ir como en feria, ¿sí? Porque aquel que quiera poner su mano sobre nosotros se las va a ver con Dios, ¿sí? Por favor, vayamos a un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 12, por favor. Hechos, capítulo 12. Veamos, por favor, en el versículo 1 de Hechos 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia ¿para qué? Para maltratarles. Fíjense bien. El rey Herodes maltrató a cristianos. Y ahora vea todavía el versículo 2. Y mató, ¿quién mató? El rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Miren hasta dónde llegó Herodes. Mató a uno de los discípulos, a uno de los apóstoles. Versículo 3 todavía. Y viendo que esto había agradado a los judíos, fíjense bien, por esas acciones malas, se ganó la aprobación o el aplauso de la gente que estaba en contra de los cristianos, porque les agradó. Dice, y procedió a prender también a Pedro. Prendió a Pedro. Y si seguimos leyendo, lo echó a la cárcel. Ahora fíjese bien lo que le pasó a Herodes. Vamos acá adelantito, en el versículo 20 en adelante. Ahora vamos del 20 en adelante. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Qué le sucedió a Herodes? Murió comido de gusanos. Miren qué tremendo, ¿sí? Entonces, Dios nos protege, Dios nos cuida. Y aquí Dios, el Señor estaba protegiendo a su pueblo, a la iglesia. Y Herodes estaba queriendo maltratar a esos cristianos y miren lo que le pasó. Los gusanos se lo comieron. Miren qué fea muerte, ¿sí? Qué fea, o sea, qué dolores ha de haber tenido para morir de esa manera.
Fue una situación tremenda. Entonces, volviendo otra vez al pasaje, Dios está actuando de una manera a favor de aquellos que son suyos. Y David sabía perfectamente, y por eso es su argumento. Ahora vamos aquí adelante, vamos al número 3, al punto 3. Ahora está en la sala, ahora ha ido al templo, porque esa es la sala de audiencia, ha ido al templo, y David era una de las personas que amaban el estar en la presencia de Dios en el templo. Ahorita vamos a ver esto. Dice aquí en los versículos 7 y 8, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿A dónde le gustaba ir David? A la casa de Dios, ¿sí? Hay quienes les gusta mejor estar en otros lados, mejor estar viviendo tranquilamente que estar en la casa de Dios, pero no David. Y dice aquí, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Ahora está en el templo pidiéndole la ayuda a Dios. En este pasaje, hermanos, ahora vamos a ver aquí. Hay que ver una observación. Se ha comentado, se ha dicho que el Salmo 5 no es de David. ¿Por qué no es de David? Porque hay una situación. Se ha comentado que David no escribió este salmo por el hecho de que en el versículo 7, vamos a regresar, versículo 7, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, antes de ver la observación, ¿existía el templo o no existía el templo? A ver, trate de pensar la situación histórica del reinado de David, y ¿existía el templo o no existía el templo? A ver, ¿quién construyó el templo, hermanos? Salomón. Entonces, ¿estaba el templo o no estaba el templo? No estaba el templo. Bueno, por eso es que algunos dicen, David no pudo haber escrito este salmo, porque ¿cómo va a escribirlo si no existía el templo? Bueno, vamos a ver la situación. Vamos aquí. Se ha comentado que David no escribió este salmo por el hecho de que en el versículo 7 se menciona el templo. En el reinado de David, el templo no existía. Y hasta después de la muerte de David, bajo el reinado de Salomón, está mal escrito con mayúscula, se construyó el templo. Ahora, la solución a este dilema está en la misma palabra que se traduce como templo. Esa es la palabra hebrea, ekal, que también se aplica para tabernáculo. La traducción debería ser no templo, sino tabernáculo. Y el tabernáculo sí existía en el tiempo de David. Y en este lugar se encontraba el arca del pacto. Note que en Primera de Samuel 1:9 y 3:3 el tabernáculo se le llama templo. Vamos por favor a Primera de Samuel 1:9. Primera de Samuel 1:9. A ver, Atsiri, tú que eres rápida en Eslima, léenos por favor. Primera de Samuel 1:9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Muy bien, aquí vuelve a decir el templo del Señor. ¿Y existía el templo? No, era el tabernáculo. Ahora, el 3:3, por favor. A ver, Adrianita, por favor, léenos. 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Muy bien, ¿dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo. ¿Pero existía el templo? No. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? Al tabernáculo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo David? Al tabernáculo. Era ahí donde iba David, ¿sí? Iba David al tabernáculo. Ahora veamos aquí. La lección espiritual es que para David, la presencia de Dios se encontraba en el templo, o decir, en el tabernáculo. Por lo cual David recurre frecuentemente a este lugar para buscar la ayuda y protección de Dios. Los siguientes salmos muestran lo importante que era para el rey David el templo, o decir, el tabernáculo. ¿Cuáles son los salmos? Salmo 11:4, 18:6, 27:4, 28:2, 29:9. Ahí estaba el altar y entonces ahí se acercaba en el tabernáculo para poder pedirle la ayuda a Dios. Entonces David era un hombre que amaba la casa de Dios.
Y por eso él quiso que se construyera el templo. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo, no, David, tú no puedes. ¿Por qué no puedes? ¿Cuál era el problema de David? ¿Por qué no pudo construir el templo? Porque dice, tus manos están manchadas de sangre. Tú eres un hombre de guerra. Tu hijo va a ser el que lo va a construir. Entonces fue Salomón que lo construyó. Pero para el tiempo de David, el templo era el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Y es ahí donde iba David. Ahora nosotros tenemos templo o no tenemos templo. Entonces, ¿dónde debemos de venir a pedirle la ayuda a Dios? Pues al templo, ¿sí? Tenemos que estar aquí, ¿sí? Por eso es importante la reunión de oración, porque venimos a la presencia de Dios, ¿sí? En lugar de estar viendo la Rosa de Guadalupe, hay que venir al templo, hay que estar acá para poder buscar la dirección de Dios, como David, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora aquí todavía. El templo para David es la sala de audiencia donde pudo exponer sus peticiones ante el Señor. Veamos esta fotografía, aquí está un hombre en el templo pidiendo la ayuda a Dios, y así debe ser con nosotros. ¿Sí? Está bien que debemos de orar en cualquier lugar, sí, porque Dios está en todo lugar. Podemos orar en la casa, podemos orar en el trabajo, podemos orar en el camión, podemos orar en la calle, podemos orar en una esquina, sí. Pero ¿qué es mejor si no venir a la casa de Dios? Es mucho mejor, porque es la casa de Dios, ¿sí? Y dice, las peticiones de David fueron 3, que Dios lo escuche, versículo 1, que Dios lo guíe en justicia, versículo 8, y que Dios castigue a los malos, versículo 10. Esas fueron sus 3 peticiones. Dios, ayúdame. Mírate, por favor, escúchame. Por favor, mira a esos enemigos. Tú los aborreces y quieren destruirme. Guíame a hacer lo correcto delante de ti. Yo no quiero vivir como ellos. Yo quiero servirte a ti, Señor, pero encárgate de ellos. Y es lo que estaba clamando así David. Miren, entonces, tres peticiones que menciona David en este salmo hacia Dios. Que Dios lo escuche, que Dios lo guíe en justicia y que Dios castigue a los malvados, ¿sí? Ahora, ¿pueden ser igual nuestras peticiones? Sí, puede ser igual. Porque también podemos decirle al Señor, Señor, escúchame, mira, estoy pasando una situación difícil, mira, Señor, no puedo con este hijo, no puedo con este problema, tengo este tipo de necesidad, escúchame, Señor. Y Dios lo va a hacer, porque la verdad es que Dios sí nos escucha, ¿sí? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios atiende a la voz de aquellos que le aman y le temen. Bien, vamos acá adelante, ¿sí? Dice este texto, fíjense bien, en el versículo 8, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Ahora vamos a ver la observación. La palabra en rojo, enemigos. La palabra enemigos aquí viene del verbo acechar. Por tanto, la traducción mejor es acechadores. Lo que indica que David estaba en la mirada de esta gente buscando un error que cometiera para caerle encima. Y hay gente que nada más nos está observando para ver, a ver, ¿es cristiano? Ah, es un cristiano. A ver en qué momento comete un error. A ver en qué momento se le sale una mentira. A ver en qué momento cae para burlarnos de él. Y a veces hasta son nuestros familiares. Ah, eres muy cristiano, vamos a ver si es cierto, ¿sí? Y hasta nos meten el pie, ¿sí? para hacernos caer. Pues es lo que le pasaba así a David. Esos enemigos lo estaban checando para ver en qué momento caía. Parece, a ver, pues ¿dónde está tu Dios? A ver, no que tanto templo, porque a veces así nos dicen, no que tanto templo. Y mire qué tremendo. Bien, vamos aquí todavía. Número 4. El demandante en audiencia, es decir, David está clamando ante Dios. Versículo 9 al 10, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Eso es lo que está pidiendo David delante de Dios, ¿sí? En esos versículos. Ahora veamos aquí. Para David, el único tribunal justo que encontró fue el tribunal de Dios. ¿Cuál es el verdadero tribunal? Pues el de Dios, ¿sí?
Todas nuestras autoridades, y más aquí en México, nuestras autoridades se corrompen. ¿Sí? Con un billete, con eso, ¿eh? Y más si son billetes verdes del otro lado, con eso. Pero ¿quién puede sobornar a nuestro Dios? Nadie. Así es que nuestro verdadero tribunal está con nuestro Dios. Él es nuestro verdadero juez y además de ser juez es nuestro abogado. Porque dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un gran abogado, ¿sí? Entonces debemos de clamar a Él. Y es lo que encontró David. Por eso fue al templo, porque su abogado, su juez, era el Señor. Tal vez tenía buenos amigos, tal vez había personas que podían echarle la mano, pero él confió más en su Dios. ¿Sí? Y veamos, dice, el único tribunal justo que encontró David fue el tribunal de Dios. Y ante él expone 4 acusaciones. Ante Dios hace 4 acusaciones. ¿Cuáles son? En la boca de ellos no hay sinceridad, son falsos. Mira, Señor, son falsos. Número 2, sus entrañas son maldad, en especial su corazón. 3, sus gargantas son un sepulcro abierto, promotores de muerte. Y número 4, hablan lisonjas con su lengua y son difamadores. Entonces, mira, Señor, mira qué clase de gente son. Hazme justicia, Señor. Hay una parábola que el Señor mencionó de un juez injusto y una viuda. Y el juez injusto dice, aunque no temo ni a Dios ni a hombre, pero porque esta mujer me está insistiendo, le voy a hacer caso. Si un juez injusto hace caso, ¿cuánto más Dios? Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude. Y es lo que hizo así David. Entonces expuso 4 acusaciones contra aquella gente mala. Y se quedó el problema ahí. No se resolvió. Saben ustedes que, bueno, el presidente Obrador ha mencionado, y ustedes saben que hace unos meses, bueno, hace unas semanas, hubo un problema con el Poder Judicial, ¿sí? Porque el presidente les quitó ayuda, la ayuda económica, ¿cómo le llaman esos? Fideicomisos, sí. Y les quitó porque dijo que porque hay miles de casos que no se han resuelto. Mucha gente que hasta es inocente y que no ha salido de la cárcel porque no le han resuelto su problema. Entonces el presidente pues se puso serio y pues ahorita está la situación así. Pero con Dios es diferente porque Él sí. Tal vez se tarde un poco porque Dios está haciendo algo grandioso en nuestras vidas. Él tiene un propósito especial, pero tarde o temprano resuelve nuestra situación. ¿Sí? Por eso es que tenemos que clamar delante de Él. Y veamos ahora qué sucedió. David pide castigo para todos aquellos hombres malos de 2 formas. Que caigan con sus propios consejos, como ocurrió con Amán en la historia de Esther. ¿Se acuerdan qué le sucedió a Amán? ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Esther? ¿Qué le sucedió? Que él puso una horca para Mardoqueo. ¿Y qué ocurrió? Que la horca fue para él. Él mismo se ahorcó. Solito, ¿verdad? Y número 2, que sean echados fuera de la presencia de Dios. Pues vivir sin la bendición y sin la presencia de Dios es tanto como un infierno. Miren qué tremendo, ¿sí? Que todos nos fallen, que todos nos dejen, que todos nos abandonen, menos Dios. Miren, porque si Dios nos abandona, no, hermanos, ya estamos perdidos. Entonces es lo que pide así David, ¿sí? Que sean echados fuera de la presencia de Dios, pues vivir sin la bendición y sin la presencia de Dios es tanto como un infierno, ¿sí? Entonces, miren qué tremendo. Y por último, vamos al punto final, al número 5, la salida de la audiencia. Ahora cambió. Dejó de estar clamando, dejó de estar presionado por los enemigos, se ha descargado ante Dios y ahora dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes.
En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces la protección viene de Dios, la protección está en el Señor, Él nos bendice, Él nos cuida. Se puede tardar un poquito el Señor, pero va a venir la victoria y las cosas van a cambiar. Dice el Señor Jesús que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en otra parte de los Salmos dice que convertirá nuestro lamento en baile, en un baile santo, no un baile de esos rockeros, ¿no? Salseros, no, ese tipo de bailes, no. En un baile de gozo, de alegría, de bendición, de decir gracias Dios, gracias. ¿Sí? Y veamos, ahí está la situación. Los resultados de la oración. Dios defiende a los que en Él confían, ¿sí o no? Claro que sí. Dios bendice a aquellos que son juntos ante Dios. ¿Dios nos bendice? Claro que sí, Dios nos bendice. Y número 3, Dios protegerá a los suyos como un escudo. Dios nos va a proteger. Puede ser que el malo se crea muy fuerte y que de todas las puedas, que todo lo puede ese malo, pero no con Dios. No con Dios, sí. Nadie se sale con la suya ante Dios. Nadie. Así es que por eso debemos de confiar en nuestro Dios. Y decirle, Señor, ahí está mi problema, ahí está mi necesidad, ahí está mi situación. Y tú sabes lo que vas a hacer en mi vida. Y miren, Dios es bueno y grande y maravilloso. Por eso es que David recurría constantemente al Señor. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta. ¿Qué aprendemos de este salmo, hermanos? Ya terminamos con este salmo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos del Salmo 5? ¿Qué les pareció el Salmo 5, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Qué forma